Muy buenos días. Vamos a dar inicio al estado del arte. El tema que nos convoca hoy es fibrosis quística y está a cargo de la doctora Juliana Plata Marulanda. Bienvenida, doctora Juliana, y bienvenidos todos a esta actividad académica. Muy buenos días, mi nombre es Juliana Plata, soy residente segundo año en Medicina Interna y tengo a cargo el día de hoy el estado del arte. Entonces, este es el derrotero del día. Vamos a iniciar con una pequeña introducción, posteriormente algo de la línea del tiempo y la historia de la enfermedad. 3, una epidemiología mundial y local. 4, datos importantes en cuanto a la fisiopatología, las manifestaciones clínicas, diagnóstico y tratamiento y los nuevos desafíos frente a la fibrosis quística. Entonces, la introducción, la fibrosis quística es un trastorno hereditario autosómico recesivo que es de baja frecuencia y esta está caracterizado porque hay una producción de moco que va a ser espeso y eso va a llevar a la obstrucción en las vías respiratorias y los conductos digestivos. La fibrosis quística es causada por una mutación en el gen CFTR, que ese es el protagonista de la enfermedad, y este se encuentra ubicado en el brazo largo del cromosoma 7q31. Entonces, en cuanto a la línea de tiempo, ¿cuáles van a ser como los hitos más importantes de la enfermedad o los puntos pues a recordar a lo largo de su primera descripción? Entonces vamos a ver que su primera descripción se dio para 1938. Fue la primera vez que se mencionó de fibrosis quística. Esta fue descrita por la pediatra Dorothy Anderson y ella describe una patología de la infancia en la que los niños para ese entonces morían a temprana edad, secundarios a malnutrición, a una malnutrición que se llegaba pues a secundaria a una insuficiencia pancreática y de ahí pues el tratamiento para ese entonces iba a ser aquella suplencia de enzimas pancreáticas. Vemos a lo largo del tiempo cómo ha ido cambiando esa percepción de la enfermedad y una vez se superó la malnutrición de estos niños, pues empiezan a darse cuenta que la morbimortalidad de los niños era secundaria a una obstrucción crónica de esas infecciones respiratorias dado a un moco espeso y pues en ese sentido pues viene todo el auge del manejo antibiótico, tanto para la pseudomonas, para la estreptococo y en busca de movilizar ese moco que se ha identificado más espeso, pues vienen otras terapias como la dornasa, en busca de buscar esa erradicación de la estafilococo, de la pseudomona en ese moco espeso, pues entran también la acitromicina, entra la tobramicina, entran las terapias antibióticas en busca de impactar en esas infecciones crónicas que ya estaban afectando a estos niños que ya habían, por así decirlo, superado la malnutrición. Entonces fue hasta 1989 que se identificó por primera vez el gen del CFTR que codificaba la proteína reguladora de la conductancia de la transmembrana de la fibrosis quística. Y de ahí es el mito más importante de la patología porque se empieza a reconocer que debido a esa alteración en este gen, pues se desarrolla todo el fenotipo y toda la fisiopatología de la fibrosis quística y empieza desde entonces el desarrollo de las terapias moduladores a este punto del gen. Entonces se desarrollan las terapias moduladores y se empiezan a describir otras terapias en busca de lograr modificar esa alteración alélica que había en el gen. Entonces, para el 2012, por primera vez la FDA aprobó el ivacaftor. El ivacaftor, vamos a ver más adelante cómo es la primera molécula de la terapia moduladora del CFTR. Y para el 2015 y 2020, pues ya vienen las nuevas terapias y todas las combinaciones de esos nuevos moduladores. Se aprueba la triple terapia para el 2023, para el año pasado apenas ya estábamos aprobando la triple terapia. ¿Y qué esperamos en la actualidad? Todos los moduladores de los CFTR pues nos han cambiado el panorama de la enfermedad y nos ha cambiado también la percepción si entrar a mi paciente a terapia moduladora de CFTR o llevarla a un trasplante. Entonces, esos son puntos a discutir más adelante, son puntos que vamos viendo en el futuro próximo
cuál va a ser primero, si vamos a mejorar con los moduladores FTR o con el trasplante. Y todos estos hitos han permitido que una patología que para 1938 era exclusivamente de la infancia temprana, pues vaya siendo una patología, una condición crónica tratable en el adulto que nos va a llegar a nosotros. Entonces, en cuanto a la epidemiología, la fibrosis quística se describe en todas las razas, sin embargo, se ha visto que tiene un mayor predominio en aquella población caucásica. Se habla que 1 de cada 25 individuos es portador sano del gen, de la mutación del gen del CFTR, y cuando vamos a ver la prevalencia mundial de fibrosis quística en relación con nacidos vivos, vamos a ver que para Norteamérica hay 1 por cada 2.500, 3.500 nacidos vivos. Para Sudamérica vamos a ver que es 1 de cada 3.500 a 8.500. Sin embargo, estos datos son muy variados porque vamos a ver que en los países del primer mundo, como Europa, Norteamérica, se cuenta con la tamización del recién nacido, mientras que en países del primer mundo de bajos recursos todavía tenemos esa limitación en el tamizaje de la enfermedad en el recién nacido. Entonces, es probable que todas estas estimaciones también vayan aumentando con el tiempo porque se va a empezar a reconocer las formas leves de la patología y se van a empezar a diagnosticar esos fenotipos atípicos que más adelante mencionaremos, y eso probablemente nos haga variar un poco la prevalencia y el reconocimiento de esta enfermedad. Entonces hay datos más locales y vamos a ver que esto, si bien es un artículo más viejito, que es de Colombia, nos hablaban que para la incidencia en Colombia era 1 por cada 5.025 nacidos vivos. Sin embargo, cuando uno se va a los datos de Registro Nacional de la Enfermedad, pues solamente a la fecha aparecían 500 pacientes. Entonces, eso hace como un llamado de emergencia, una alerta, porque probablemente nosotros tengamos un subdiagnóstico y un subregistro de las enfermedades. Entonces, en esta misma publicación nos muestran cómo para Colombia la incidencia era de 1 por cada 5.025 nacidos vivos, en la que la edad de diagnóstico es a los 3.2 años. Y si los comparamos con otros países, pues vamos a ver que inclusive de 2 a 3 meses el diagnóstico, y si los comparamos con países del primer mundo, vamos a ver que como es un tamizaje del recién nacido, pues ellos al nacimiento ya van a tener el diagnóstico. La expectativa de vida para este entonces hablaba que teníamos una expectativa de 15 años, y si bien acá nos marcan que el tamizaje neonatal de fibrosis quística en Colombia se hace, pues uno va a la guía de práctica clínica 2014 y pone tamizaje neonatal, así como deberíamos hacer tamizaje a todos los niños de hipotiroidismo congénito. También se plantea que deberíamos hacerlo para fibrosis quística, pero que esto va a depender de los recursos pues locales y el recurso nacional, cosa pues que aún vemos que no hacemos. Entonces, ¿qué es importante para Colombia? Que hay un subdiagnóstico en la búsqueda de la enfermedad y no hay un tamizaje en realidad neonatal efectivo. Aquí voy a mostrar otras gráficas que modifican pues como la percepción de la enfermedad. Entonces vamos a ver aquí en la A como para los años 1992, 1996, la mediana de vida para ese entonces era de 30 años. Pero cuando la comparamos a estos años más próximos, 2017, 2021, vamos viendo cómo la supervivencia ha mejorado y cómo ha impactado en realidad ese curso de la historia de la enfermedad, y el avance de la medicina pues nos ha llevado a que poblaciones adultas pues ya nos lleguen a nosotros con un diagnóstico, una fibrosis quística. Y si comparamos este otro que nos muestra el número de individuos cuando comparamos adultos con niños, también es muy llamativo como para los inicios de la descripción de la enfermedad para 1992, pues el porcentaje de niños era más de la mitad de toda la población diagnosticada con fibrosis quística, pero como vamos viendo para el 2020, cómo esa proporción de adultos y niños se va igualando, inclusive se describe más del 57% de la población con diagnóstico de fibrosis quística ya es adulta. Entonces, esto nos va cambiando como la perspectiva de la enfermedad, que inicialmente era limitada a la infancia, como ahora esos infantes, gracias al desarrollo de la medicina, pues han llegado a la adultez. Este es otro dato importante que me pareció una gráfica muy llamativa, como la mediana
de supervivencia se limita a los recursos de los países. Entonces vamos a ver aquí las primeras 5 columnas, cómo la mediana de supervivencia para estos grupos poblacionales que viven en el primer mundo tienen una mediana de supervivencia de 55 años, pero cuando lo vamos a comparar con países de bajos recursos, pues impacta bastante cómo la mediana de sobrevida para estos pacientes pues no es tan óptima como el primer mundo. Esa es otra gráfica que la traigo para mostrar. Si bien son datos del 2023, pues esta es población estadounidense, pues es como el Registro Nacional de Fibrosis Quística para ellos, y vemos acá que en el nacimiento pues es el pico de diagnóstico y es porque en ellos sí se cuenta con el tamizaje neonatal, entonces pues se hace el mayor registro de diagnóstico de fibrosis quística, pero también llamativo de esta gráfica es que veamos cómo hay adultos ya más de 16 años que también empezamos a hacer diagnóstico para el 2023 y veamos cómo los mayores de 40 años también los estamos diagnosticando con ciertos genotipos de fibrosis quística. Entonces ya cuando hemos hablado un poco de la epidemiología y vamos abriendo cómo esa enfermedad de la infancia inicial ya va llegando a la adultez y ya nos va a tocar a nosotros, es importante conocer ciertas características de la fisiopatología para identificar cómo esa medicina de precisión nos ha cambiado la perspectiva de la enfermedad. Entonces, ¿qué es importante? Y quizás el protagonista de toda la enfermedad va a ser la CFTR. Entonces, ¿qué es la CFTR? Esta es una proteína reguladora de conductancia de transmembrana en la fibrosis quística. Entonces, este es el protagonista, esta es una familia que pertenece a las proteínas ABC, en ellas se va a unir el ATP y este grupo de proteínas está relacionadas con funciones de transporte de transmembrana. Esto va a incluir transporte bacteriano, transporte de aminoácidos y de otros nutrientes. Entonces, es una glucoproteína transmembrana de 1480 aminoácidos y consta de 5 dominios. Entonces, esta es la protagonista de la enfermedad. Lo vamos a encontrar como un canal de las células epiteliales, de las células glandulares y de las células de los órganos exocrinos. Entonces, aquí mostramos cómo es un paciente que tiene una CFTR normal, en la que está funcionando normal, en la que permite pues como ese paso de la membrana, del lado intracelular al extracelular, y no lo comparan, entonces, cómo esa mutación no permite ese paso del cloro del interior de la célula hacia el exterior, entonces lo empezamos a acumular. Entonces este pedacito nos muestra cómo está esta proteína de la transmembrana bloqueada, secundaria a una mutación que ya vamos a ver cuáles son los culpables, que este canal no esté funcionando y nos esté generando como este acúmulo de cloro, de sodio, pues dentro de la célula y no nos está permitiendo lo que en condiciones normales hace una glándula sudorípara. Entonces, se describen para fibrosis quística 6 tipos de mutaciones y esas mutaciones van a depender de las manifestaciones clínicas del paciente. Entonces ya habíamos mencionado, esta proteína es la encargada de movilizarnos el cloro por la célula, pero lo que se describe en la fibrosis quística es que hay mutaciones que están impidiendo o uno, que la proteína se produzca y nos ayude pues a ese flujo de iones. 2, es que se produce, pero se produce en baja cantidad o se produce con deficiencia cuantitativa o cualitativa de la proteína. Entonces, hay 6 mutaciones que son las descritas para la enfermedad. Vamos a ver que la 1 y la 2 aquí las he marcado como las que nos van a dar las manifestaciones clásicas o típicas y es porque en realidad la proteína no se está expresando y al no expresarse pues van a ser todas las manifestaciones clínicas de una fibrosis quística en un complejo multisistémico. Pero cuando nos vamos por ejemplo, a la 3, aquí lo que vamos a ver es que no hay una fusión del ATP. Ya habíamos mencionado que esta proteína tiene una unión de ATP para que pueda funcionar y pueda modular todo ese tránsito de cloro, pero en esta mutación 3 no la vamos a tener. Y en lo que es la 4, la 5 y la 6, sí vamos a ver una síntesis de la proteína. Entonces acá la vamos a ver en todas las superficies de la 4, la 5 y la 6. Sin embargo, son inestables,
se cierran rápidamente, no tienen pues como una función adecuada. Entonces, lo que es la mutación 3, 4, 5 y 6, nos van a generar estos fenotipos de pacientes que son los atípicos y que son los que tienen síntomas leves porque no está pues como si bien está la proteína, funciona un poquito, entonces eso permite que no tengamos todos los síntomas o toda la complejidad de la fibrosis quística, sino que solamente se comprometa uno de los órganos. Entonces, al paciente que solamente tiene la azoospermia o el paciente que solamente le hemos encontrado las manifestaciones pulmonares. Entonces, acá es importante las mutaciones porque la medicina de precisión va dirigida al tipo de mutación que tiene el paciente para ver qué tipo de terapia es la adecuada para él. Entonces, si bien la fibrosis quística es una enfermedad multisistémica, vamos a ver que la mayor morbimortalidad de este grupo de pacientes pues va a estar dirigida a esta enfermedad mucoobstructiva a nivel respiratorio y esto es lo que nos quiere como mostrar la fisiopatología a este nivel. Entonces aquí vamos a ver en la A cómo hay un estado saludable hay un equilibrio pues del transporte de cloro porque hay un adecuado funcionamiento de este CFTR. Entonces lo que vamos a ver es que hay una homeostasis adecuada en toda la superficie de la vía respiratoria. Entonces hay un nivel de moco, pero hay un nivel de fluidez. Vamos a ver que también hay unas cilias que van a permitir ese movimiento del moco y esa limpieza adecuada. Vamos a ver las células que pueden transitar con facilidad por esa fluidez del moco. Pero, ¿qué pasa en la parte B cuando ya es un paciente que tiene fibrosis quística? Entonces, lo que vamos a ver es que hay un agotamiento del líquido. Entonces vamos a ver que en esta grafiquita pues ya no vamos a ver ese líquido azulito que veíamos en uno saludable, sino que lo que vamos a ver es que se acumula un moco. Y lo característico de ese moco de la fibrosis quística es que es un moco muy espeso, muy viscoso, que no va a permitir un adecuado movimiento de los cilios. Vamos a ver que los cilios han perdido, se empiezan a disminuir en su tamaño, en su función. Y eso lo que va a llevar es, uno, que hay un acúmulo viscoso de moco en todas las células que tienen, todas las células exocrinas, entonces ese tejido se va a volver más denso y al volverse más denso, pues va a desencadenar todas esas reacciones de fibrosis, de inflamación y va a generar un estado proinflamatorio que va a acelerar pues toda la enfermedad. ¿Qué pasa con este moco que está más viscoso, que está más denso? Pues va a tener mayor predilección a las bacterias. Entonces acá también nos muestra cómo hay mayor reacción inflamatoria, cómo ya hay bacterias en la superficie, porque la lentitud de ese moco va a predisponer a toda la cascada pues de infección, de inflamación y toda la respuesta proinflamatoria de las vías respiratorias. Entonces, ¿cuáles son los fenotipos de la fibrosis quística? Entonces, como ya mencionaba, eso va a depender si el paciente tiene una mutación tipo 1 o tipo 2, en la que el compromiso va a ser multisistémico, pero vamos a encontrar también aquellos pacientes que tienen mutaciones de la 3 a la 6, que las características clínicas pues no son tan floridas. Entonces, cuando hablamos de un fenotipo típico o clásico, van a ser aquellos pacientes que tienen la sinusitis crónica, el paciente que nos llega con una insuficiencia pancreática, que a lo largo de la enfermedad nos hace diabetes, que tiene una enfermedad pulmonar crónica, que la infección bacteriana en esa vía respiratoria es crónica y son pacientes que recurren en consulta, recurren en infección, recurren en el manejo intrahospitalario. En aquellos pacientes también va a haber enfermedad hepática. Si se hace el diagnóstico en el recién nacido, pues ellos pueden cursar con un hilio meconial. Hay ausencia bilateral de los conductos deferentes en los hombres y pues vamos a encontrar sudor con altas concentraciones. Entonces está el espectro típico del paciente con una mutación tipo 1 o tipo 2 del CFTR que nos va a generar pues todas las manifestaciones clínicas. Pero cuando nos vamos al otro espectro, que quizás el que más nos lleva a nosotros a pensar en la adultez, va a ser en el atípico, y son aquellas mutaciones que van de la 3 a la 6, que no son tan floridas, que son síntomas más leves que se nos pueden pasar por alto. Entonces, aquellos pacientes que tienen sinusitis crónica, los pacientes que tienen una
insuficiencia pancreática, los pacientes que hacen pancreatitis recurrente, los pacientes diagnosticados con pancreatitis crónica, del 5 al 20% pueden ser secundarios a una fibrosis quística. La enfermedad pulmonar obstructiva, ya lo hemos mencionado, lo más importante en el grupo de pacientes con fibrosis quística es la alta morbimortalidad por enfermedades respiratorias. El diagnóstico también puede ser en aquel paciente que está buscando asesoría pues para gestación con su pareja y vienen con historia de su espermia y hay infertilidad, entonces ese puede ser como la pista clave para empezar a buscar fibrosis quística. Las concentraciones de cloro en estos pacientes no van a ser tan altas porque ya hemos visto que esas mutaciones hay una los receptores están, pero van a estar más inestables. Entonces, en ese sentido, podemos encontrar concentraciones de sudor más bajas que las que encontramos en los pacientes que definitivamente no tienen la expresión de la proteína. Entonces, las manifestaciones clínicas, como hemos mencionado, es todo un espectro a lo largo de la vida. Entonces, las manifestaciones prenatales, lo que podemos encontrar en aquellas madres que le están haciendo un estudio y que encuentran alteraciones en el recién nacido, pues va a ser la ausencia de esos conductos deferentes en los hombres, va a haber una hiperecogenicidad en el intestino del niño y puede haber una enfermedad pancreática. Esta otra nos muestra como las manifestaciones clínicas de un niño. Digo niño porque después es el diagnóstico florido en el primer contacto de la fibrosis quística típica. Entonces, el paciente que hemos mencionado, la sinusitis, no olvidarnos los pólipos nasales, son pacientes que tienen esta enfermedad mucoobstructiva con bronquiectasias, infecciones recurrentes, los pacientes con enfermedad hepática, los pacientes con insuficiencia pancreática, no olvidarnos el hilio meconial. Hay otra presentación que no es el hilio meconial, sino en la obstrucción distal del intestino que también puede presentarse en los niños, la mala absorción y la alteración pues de los conductos deferentes. Al otro lado vamos a ver las complicaciones, entonces vamos a ver que esto ya se presenta en las personas que llevan un curso de enfermedad, entonces los pacientes que ya han llegado a una adultez temprana o los pacientes que ya hemos logrado tener una terapia moduladora, entonces cuáles van a ser aquellas manifestaciones clínicas que podemos o que se nos adicionan al cuadro florido de la fibrosis quística. Entonces esos pacientes pueden tener ansiedad, depresión. Aquí nos menciona la pérdida auditiva, pero la pérdida auditiva no la relacionan pues que sea directamente la mutación del gen, sino que como son pacientes que hemos expuesto a largos periodos de antibiótico, de aminoglucósidos, pues son pacientes que ya podemos encontrar con esas toxicidades, las alergias a los medicamentos, complicaciones en este grupo de pacientes, que son pacientes que nos pueden generar hemoptisis, neumotórax, la aspergilosis broncopulmonar alérgica, el reflujo gastroesofágico. Aquí mencioné o quise resaltar y es que con la introducción de la terapia moduladora también hay mayores presentaciones de hipertensión, obesidad y síndrome metabólico, que quizás es lo que vamos a ver nosotros, que para el 2010, para los niños pues que nos van a llegar a nosotros, pues van a ser niños que han tenido una larga exposición a la terapia moduladora y que cuando los encontremos pues vayan a ser los pacientes hipertensos, los obesos y los pacientes con síndrome metabólico secundarias a esas terapias que han venido tratando su enfermedad de base. Entonces, ¿cuáles son las manifestaciones clínicas de la fibrosis quística para el diagnóstico en la adultez? Ya hemos mencionado, quizás en la infancia, pues tenemos todo el cuadro florido de la enfermedad, entonces el diagnóstico, por así decirlo, se puede hacer más rápido, más temprano, pero aquí viene como la dificultad en el adulto, y es que el adulto, como hemos mencionado en la última gráfica de epidemiología, vimos cómo también adultos o personas mayores de 16 años también pueden ser diagnosticadas, inclusive el diagnóstico, los mayores de 40 años también estaban siendo de una notoria pues cuantía. Entonces, aquí, ¿qué nos dice? Probablemente las primeras manifestaciones que nos pueda mostrar un adulto o las más importantes, pues van a ser aquellos pacientes que tienen infecciones recurrentes crónicas a nivel del tracto respiratorio. Entonces, nos comparan 4 estudios grandes y si los vamos a ver que en realidad es notable cómo los síntomas respiratorios de infecciones crónicas recurrentes respiratorias pueden ser el punto clave o el punto de la pista
diagnóstica para un paciente con fibrosis quística de diagnóstico tardío. Hay otras manifestaciones, también pueden tener las manifestaciones gastrointestinales, también puede ser en ese estudio el paciente que no ha logrado pues concebir, o el paciente que ha tenido infertilidad, y entonces estas son como las manifestaciones para sospecharlo en un adulto. Entonces, ¿cuáles son las manifestaciones pulmonares? Entonces pueden ser aquellos pacientes que tienen una fibrosis quística no clásica. ¿Por qué le estamos diciendo no clásica? Porque ya sabemos que en el niño, si tiene la mutación 1 y 2, pues va a tener todo el cuadro florido de una fibrosis quística. Pero aquellos pacientes que tienen un comportamiento genético o algunas manifestaciones de bajo riesgo, pues no van a tener todo el cuadro florido de la fibrosis quística, y estas van a ser las pistas de sospecharla en un adulto, y van a ser aquellos pacientes que tienen bronquiectasias difusas. Se describe que estas bronquiectasias difusas de la fibrosis quística son más hacia los lóbulos superiores, son pacientes que tienen infecciones crónicas repetitivas de las vías aéreas. Los pacientes con aspergilosis broncopulmonar alérgica también puede ser una pista que nos lleve a pensar si tiene una fibrosis quística, y los pacientes con un asma de difícil manejo o un asma que no mejore a pesar de tenerlo pues con la terapia óptima. En cuanto a las manifestaciones gastrointestinales, si bien ya hemos mencionado que las respiratorias son las de mayor importancia para este diagnóstico en la adultez, también se describen que hay síntomas gastrointestinales que nos pueden hacer pensar que el paciente tiene una fibrosis quística, y es el paciente que tiene una pancreatitis crónica que no le hemos encontrado como la causa, el paciente con pancreatitis agudas recurrentes, podemos encontrar por lo menos alguna mutación del CFTR, y algunas diabetes que pueden estar asociadas a fibrosis quística, sin embargo es menos frecuente. Y aquí un dato importante es que también pacientes que llegan a cirrosis hepática puede ser una presentación ocasional en adultos con diagnóstico de fibrosis quística. ¿Qué otras enfermedades? Entonces las enfermedades de los senos paranasales, aquellos pacientes que tienen rinosinusitis crónica, y como ya hemos mencionado, el paciente que nos consulta porque viene en un deseo de gestar, o bueno, tiene su deseo de tener un hijo, pero no ha podido, entonces esa infertilidad la empezamos a estudiar, y es debido a una ausencia bilateral congénita de los conductos deferentes en el hombre. Entonces, estas son otras manifestaciones que no son el cuadro típico de la fibrosis quística, son presentaciones que son las atípicas, que son las manifestaciones leves, que son secundarias a esas mutaciones que no son tan floridas porque el gen sí se expresa, pero se está expresando mal. Entonces, esto es importante como pistas diagnósticas en el adulto. Y lo otro aquí que quise traer a mención es que si no hay claridad, si estos pacientes que le hemos encontrado, por ejemplo, la pancreatitis aguda recurrente, no sabemos si este mismo paciente más adelante va a tener manifestaciones pulmonares, o si solamente esas manifestaciones se van a quedar ahí a nivel del tracto gastrointestinal. Entonces son puntos que se van buscando, y que al futuro pues se busca pues como lograr objetivar si van a progresar una enfermedad pulmonar o no. Entonces, cuando hacemos un diagnóstico de fibrosis quística, entonces una clínica compatible más dos test de sudor positivos. Entonces, hablamos que tenemos un caso confirmado de fibrosis quística cuando tenemos uno o más características fenotípicas. Entonces, aquí mencionamos la enfermedad sinopulmonar crónica, las anormalidades gastrointestinales o nutricionales, los pacientes con azoospermia, que lo he mencionado, el síndrome de pérdida de sangre. O cuando tenemos un paciente que tiene la historia familiar de un hermano con fibrosis quística, o el que tiene un test o un tamizaje neonatal positivo. Vamos a ver que esto se ingresa como un criterio diagnóstico, que si bien la guía de nosotros del 2014 dice se debería realizar tamizaje de fibrosis quística, pero lo condicionan de acuerdo a la disponibilidad y a los recursos, entonces es algo que en realidad no lo vemos haciendo todos los días. Y aparte de tener la definición de caso confirmado, pues debemos tener más de 2 test de sudor positivos. Que es importante también identificar 2 mutaciones de cada uno de los genes del CFTR, o una anormalidad en un potencial nasal. ¿Por qué es importante el análisis genético? Entonces vamos a ver
que el CFTR, ya hemos visto, es el protagonista, es la protagonista de la enfermedad, es secundario a ella, pues que las personas manifiestan la enfermedad, sea el fenotípico clásico o el no clásico, y eso se ha descrito en una base de datos más de 200 variantes diferentes en esta mutación, en este gen. ¿Cuál va a ser la mutación más común? Entonces va a ser la F508 y al ser esta la más común es la que siempre vamos a buscar para definir la terapia moduladora del CFTR. ¿Por qué es importante el análisis genético en todos los pacientes con fibrosis quística? Y es que las terapias moduladoras del CFTR siempre van a ir dirigidas a un punto exacto de la mutación del gen. Entonces, si no tenemos el análisis genético, pues nos quedamos sin saber si la terapia moduladora le va a servir o no le va a servir al paciente. Entonces, ya hemos visto, la más común es la F508. Esta solo con tener uno de los dos alelos ya es indicativo de darle tratamiento con terapia moduladora. Si tenemos dos, pues ya vamos a recibir triple terapia. Está presente en al menos cerca del 90% de las personas blancas diagnosticadas con fibrosis quística y en el 80% de todas las personas con fibrosis quística en todo el mundo. Aquí abajo quise traer como el panel de variantes genéticas estándar o básicas, son las más comunes y es lo que nos van a reportar en el panel o en ese estudio genético de primera vez del paciente. ¿Qué es otro punto a tener en cuenta? Es que este panel va a identificar inicialmente las variantes básicas o las estándar. Sin embargo, al no tener el gen aquí codificado o al no haber descrito esa mutación en este panel, no nos descarta de todo el diagnóstico porque hay muchas otras mutaciones que no se han reportado y que no se han estudiado. Entonces, aquí como para llamar la atención, que el más importante, y vemos casi en el 90% de la población, es el F508. Y en todos los pacientes se requiere análisis genético porque aparte, la parte fundamental del tratamiento va a ser esa medicina de precisión que nos va a mostrar cuál es la mutación del gen y cuál es la terapia moduladora de CFTR que necesita mi paciente. Entonces, en el diagnóstico, entonces, este es un algoritmo que nos plantea, si bien es de un artículo pues, de pediatría, en realidad, cuando lo extrapolamos a la adultez, es el mismo. Entonces, nos van a decir, tiene una presentación clínica clásica de la fibrosis quística, pues ya sabemos cuál es el fenotipo clásico o el típico. Una pesquisa neonatal positiva. Ya también he mencionado que en los países de primer mundo, los de altos recursos, es una prueba obligatoria que a nosotros en la guía no la sugieren en la guía de la práctica clínica del 2014, sin embargo, es algo que no hacemos de rutina, pues yo nunca lo he visto. Cuando tengamos signos o síntomas consistentes, entonces ya hemos visto aquel paciente que tiene la sinusitis, el paciente que tiene azoospermia, pues tiene alguna pista de fibrosis quística, sea clásica o no clásica, y la historia familiar positiva. Entonces, cuando tenemos eso, lo primero que vamos a hacer es realizar una prueba del sudor y eso nos puede dar 3 valores. Si nos va a dar 29, menos de 29, entonces decimos que es muy poco probable que el diagnóstico de fibrosis quística esté. Cuando estén más de 60, es muy probable que su paciente confirme el diagnóstico de fibrosis quística. Y hay una zona gris que nos habla de 30 a 59 y ahí nos dice, su paciente está ubicado en una zona gris, hágale el análisis genético del CFTR y ahí nos van a mostrar. ¿Qué se requiere para el diagnóstico? Ya he mencionado que tenga 2 mutaciones causantes de fibrosis quística, 2 mutaciones reportadas de CFTR asociado a fibrosis quística. Sin embargo, ya he mencionado, queda un grupo de pacientes en el que identificamos otro gen y que a veces no hay claridad todavía si hace parte del espectro de la fibrosis quística. Aquí nos van a decir, no hay mutaciones del CFTR, entonces es improbable que tenga una fibrosis quística. Aquí hablan de otras mutaciones indefinidas o aquellas mutaciones de consecuencia clínica variable y son mutaciones que no tienen como muchas manifestaciones clínicas, no hay como mucha claridad, pero son pacientes que debemos volver a estudiar con test fisiológicos. Entonces ellos nos dicen, si usted tiene esa duda, tiene ese análisis genético que no le dio pues como la claridad, entonces usted puede hacer una diferencia de potencial nasal o una medición de corriente intestinal. Y de acuerdo a eso usted va a ver si es normal, pues el diagnóstico de fibrosis quística pues va
va a ser improbable. Si encuentra una disfunción en el test nasal o en el test de corriente intestinal, pues es un diagnóstico, es un paciente que a usted le va a confirmar la fibrosis quística. Y en el espectro de esa zona gris queda un diagnóstico no resuelto. ¿Cuál entra es el diagnóstico no resuelto? Va a ser aquel síndrome metabólico relacionado con alguna alteración del CFTR o algunos pacientes que tienen esa pesquisa neonatal positiva de diagnóstico no concluyente. Entonces, en este punto es, un ejemplo, a todos los niños hacemos tamizaje y nos mostró que podía tener una fibrosis quística, ese test pues que le hacemos a los recién nacidos. Si lo tiene, pero usted va a lo largo del curso estudiando al niño y no tiene manifestaciones clínicas, no encuentra pues como algo que le sustente la fibrosis quística, pues van a quedar en este espectro de una pesquisa neonatal con un diagnóstico que en realidad no fue concluyente. Aquí como puntos para tener pues como en cuenta es la prueba de sudor, si bien nos marcan ciertos valores, también nos dicen, van a haber pacientes que usted tenga esas mutaciones no clásicas, las no típicas, en la que usted pueda encontrar un test de sudor normal, pero que cumpla otras manifestaciones pues del espectro de la enfermedad. Entonces hay como ciertos punticos para tener en cuenta en cuanto a las pruebas de sudor y en cuanto a las pruebas de mutación. Y ya una vez hemos diagnosticado a nuestro paciente, entonces aquí les voy a mencionar algo del tratamiento y el tratamiento va a ser guiado a cómo viene la historia, pues como la enfermedad. Entonces lo primero es agentes mucolíticos, mucoactivos. Como son pacientes que tienen ese moco tan espeso y ese es el que va a generar esa proinflamación y la que va a generar esa infección crónica en estos pacientes, lo que buscamos con manejo sintomático es poder poner ese moco más líquido para que pueda movilizarse más fácil. Entonces, lo primero o lo que nos recomiendan las guías es la Dornasa o la solución hipertónica o el manitol, buscando esa fluidez del moco para así disminuir esa viscosidad y ese riesgo de infección. Cuando, en cuanto a los antibióticos, entonces vamos a ver que los antibióticos más usados van a ser los antibióticos en busca de tratar de controlar esa infección por pseudomona. Entonces, los clásicos utilizados en fibrosis quística va a ser la tobramicina y la acción inhalada. ¿Cómo se va a usar la tobramicina? Entonces, ellos dicen que se usa en ciclos de on-off, en el que vamos a inhalar los pacientes por 28 días seguidos, dejamos descansar otros 28 días y nuevamente empezamos. Entonces, es un ciclo de cada 28 días para buscar así lograr controlar esa infección por pseudomonas para evitar exacerbaciones, para evitar que el paciente realmente se infecte y para evitar pues como la exacerbación de la fibrosis quística. Hay algunas terapias antiinflamatorias que también se ha visto que tienen un papel importante en la fibrosis quística. Entonces, la acitromicina, esa acitromicina puede hacer la claridad que los beneficios de terapia crónica con acitromicina van más hacia el impacto de un efecto antiinflamatorio para adultos y que la dosis pues es de 500 miligramos para adultos o a veces usamos las dosis de 3 veces a la semana. Sin embargo, siempre hay como una duda si ese uso de acitromicina crónicamente puede reducir la terapia de la tobramicina inhalada, haciéndolas más resistentes. Sin embargo, hay estudios que muestran que en realidad no impacta mucho la resistencia antibiótica y que se puede pues usar pues con ciertas precauciones. En los pacientes que tienen manifestaciones gastrointestinales, como hemos mencionado, desde el inicio del diagnóstico, desde el inicio de la descripción de la enfermedad, para 1938 ya sabíamos que requerían enzimas pancreáticas, requerimos darles vitaminas liposolubles y como son pacientes que tienen una viscosidad o tienen un flujo más lento, también se recomiendan ciertos medicamentos para favorecer o para ayudar a disminuir pues esa constipación que puede ser la queja adicional de este grupo de pacientes. Entonces, este es como el tratamiento inicial en cuanto a la cronología
epidemiología de la enfermedad, lo primero que habíamos visto, el manejo sintomático, la fluidez del moco, lograr impactar en esa morbimortalidad sí, morbimortalidad de la enfermedad respiratoria secundaria a infección, y de ahí la indicación de antibióticos en ciclos, la respuesta antiinflamatoria y pues otras insuficiencias que estamos supliendo. Pero aquí viene lo importante, y es cómo la medicina de precisión nos ha llevado a identificar una proteína, por así decirlo, la culpable, una mutación que es como la que desencadena todo el espectro de la enfermedad. Y dicho esto, pues vamos viendo que más o menos desde el 2012 que se empezó a hablar del potenciador Ivacaftor, empiezan pues como toda la novedad, o como todo ese advenimiento de la terapia de modificación del CFTR. Entonces hay tres grupos grandes para esta enfermedad, pero ¿qué se requiere para uno iniciarlo? Pues identificar el gen culpable, identificar el tipo de mutación para saber qué terapia va a requerir mi paciente. Entonces está aquí la primera, el supresor del codón de parada, Ataluren. Este solamente está indicada en la mutación tipo 1, y lo que nos va a ayudar es a identificar ese codón para que lo bloquee, para que así la proteína logre completar su síntesis. El otro grupo de terapia moduladora del CFTR está el corrector, y son estos tres: el Umacaftor, el Texacaftor y el Hexacaftor. Y esto lo que van a hacer es corregir el tráfico de la proteína hasta la membrana celular para que pueda mejorar o hacer su función con normalidad. Como ya hemos mencionado, las mutaciones 3, 4, 5 y 6 están expresando el gen, están expresando la proteína, pero hay cierta calidad que no es la adecuada, y lo que nos va a ayudar ese corrector es a modificar ese plegamiento y a lograr que la proteína se exprese adecuadamente para que cumpla su función. Y el potenciador, que fue el que primero se ha descrito, para el 2012 fue el primero, la terapia moduladora del CFTR, lo que nos ayuda es a mejorar la actividad de la proteína a nivel de la superficie celular. Entonces acá mencionamos como los tres tipos de terapia. Hay pacientes que van a ser candidatos a una monoterapia, y se describe que es a una monoterapia cuando hemos identificado que, por ejemplo, hay una mutación del F508, que ya hemos mencionado que en más del 80% de los pacientes van a tener esta mutación. Entonces ellos se pueden beneficiar de la monoterapia. Vamos a ver doble terapia y la triple terapia. La triple terapia es la última, apenas se aprobó para el 2023, como en mayo del 2023, pero ¿qué requieren? Bueno, esta es una gráfica densa, pero aquí es como a qué dosis y cuándo se va a indicar. Entonces vamos a ver que para definir si es una terapia, si vamos a iniciar una monoterapia, una doble terapia, una triple terapia, siempre nos van a pedir qué tipo de mutación tiene el paciente. Entonces, si al paciente no le hacemos un estudio genético, pues no vamos a ver cuál va a ser la terapia efectiva para estos pacientes. Entonces, esto es como para tener la claridad que se requiere el estudio genético en el grupo de población de fibrosis quística para saber qué terapia moduladora del CFTR le vamos a iniciar. Entonces acá nos muestran cuál va a ser la triple terapia. La triple terapia ya las mencionaba, apenas viene desde mayo del año pasado en venta para aquellos pacientes que tienen esta mutación del F508. ¿Qué recomendaciones hay que tener en cuenta? Que si bien pues ha cambiado el espectro de la enfermedad y ha permitido que los niños lleguen a una adultez, o han permitido pues cierta estabilidad y cierta disminución. Lo otro importante es que el trasplante pulmonar, la fibrosis quística, tenía el mayor número de porcentaje. El trasplante pulmonar se debía mucho a la fibrosis quística, y con la introducción de estas terapias moduladoras se ha visto que han requerido menos terapia de trasplante. Sin embargo, pues no todo es belleza, y hay que tener en cuenta que estos medicamentos pues también van a generar ciertas reacciones adversas y ciertos signos de alarma que debemos tener en cuenta.
Entonces, eso es como un resumen del tratamiento que todos los pacientes deben tener. Entonces, el mucolítico, el antibiótico, los antiinflamatorios. Entonces, acá estaban los AINES, pero hemos visto cómo ya eso ha pasado. Antes usaba los esteroides en los AINES, ahora viene pues la acitromicina con ese manejo inmunomodulador. Aquí veíamos el trasplante renal. Este, vamos a ver, es un artículo viejito del 2015, pero lo quise traer porque para ese entonces veíamos cómo las terapias moduladoras del CFTR todavía estaban en una fase experimental y ya para el 2024 pues hacen parte del manejo de la fibrosis quística. Estas son las reacciones adversas más frecuentes de las terapias moduladoras. Entonces, ¿qué hay que tener en cuenta o qué debemos buscar? Todos los pacientes debemos tener bioquímica hepática, debemos buscar los síntomas de ansiedad y depresión que mencionaba al inicio, si bien puede ser complicaciones de la enfermedad, también se ha visto relacionados a la terapia moduladora. Los síntomas gastrointestinales, o sea, bien pueden ser como marcadores de efectos de estos moduladores. Esta es una gráfica muy ilustrativa que nos muestra cómo puede impactar esa terapia moduladora en mi paciente. Entonces, la salud del hueso se está interrogado. ¿Será que nos favorece la osteoporosis? ¿Será que la está empeorando? A nivel del páncreas, vamos a ver que mejora insuficiencia pancreática, pero no hay con mucho impacto en la diabetes. En cuanto a la enfermedad hepática, pues ni sí, ni bien, ni no. Entonces, no con mucha claridad. Entonces, una gráfica llamativa como para ver en cada sistema si hay relativamente un impacto de la terapia moduladora o no hay un impacto. Entonces, ¿qué es importante? Que esta terapia con moduladores ha cambiado la enfermedad, ha cambiado esa mediana de supervivencia. Entonces vamos a ver cómo para el 82, el 93, la mediana de supervivencia era de 28 años y vamos viendo cómo para el 2019 y el 2023, esa mediana supervivencia ya va a los 60 años. Y esto nos ha cambiado pues como el paradigma de la enfermedad, porque lo que vamos a encontrar para nosotros es que ya mencionaba en la edad de la epidemiología, más del 50% de los pacientes con fibrosis quística ya son adultos. Hay 23% menos exacerbaciones pulmonares en adultos que en años previos. Hay una disminución en el número de trasplantes por fibrosis quística y hay un incremento significativo en los embarazos reportados de pacientes con fibrosis quística. Entonces son puntos importantes porque ya la patología ya no se quedó en solamente la infancia, vamos viendo todo el curso de la historia, cómo nos ha llevado a adultos con fibrosis quística y aquí quería pues hacer claridad o recalcar que no es solo una cuestión de niños, ya vamos viendo cómo esa terapia, esa medicina de precisión nos ha ayudado a que una enfermedad de la infancia nos haya llegado a la adultez y también a identificar no solamente a esos adultos que nos van a llegar a nosotros con perfil de riesgo alto, sino también a esos adultos de perfil de riesgo bajo que no hemos identificado, pero que debemos prender las alarmas para buscar la enfermedad que es un punto pues como también con la terapia moduladora del CFTR, es que no sabemos si los pacientes que vamos a trasplantar de pulmón van a requerir esa terapia moduladora, de eso sí faltan como más estudios para buscar claridad si ellos requieren continuar la terapia moduladora o no, dado que puede tener el compromiso pulmonar, por así decirlo, controlado, pero no sabemos el resto de órganos cómo estén. Entonces, ¿qué tipo de adultos vamos a ver en nuestra consulta? Vamos a ver aquellos genotipos de alto riesgo, las mutaciones 1, 2 y 3, entonces son los niños que lograron el avance de la medicina y son los niños que han logrado pues como toda la terapia moduladora que nos pueden llegar ya a nosotros en los 40, los 50 años con un diagnóstico y un genotipo de alto riesgo, pero también no olvidarnos al genotipo de bajo riesgo en aquel paciente que los síntomas son muy larvados, que los síntomas pues no son los clásicos, los pacientes con mutaciones 4, 5 pues van a ser el otro espectro de adultos que podemos ver con fibrosis quística. Entonces aquí importa un diagnóstico tardío y sí, entre más tarde diagnostiquemos la fibrosis quística, pues es un mayor riesgo de muerte, es un mayor riesgo de requerir un trasplante el paciente pues puede tener una mayor
Es importante tener un diagnóstico formal de fibrosis quística porque mejora el acceso a las terapias. Entonces, un ejemplo, tenemos un paciente con bronquiectasias, el sistema de salud nos asegura más fácil a aquel paciente la terapia inhalada con fibrosis quística, con bronquiectasias por fibrosis quística, no lo garantiza, mientras que el otro espectro de pacientes, pues no. Entonces, hay terapias que van muy bien definidas para fibrosis quística y pueden permitir al paciente tener un mejor acceso a estas terapias. Los moduladores del CFTR están indicados para más del 90% de los pacientes con fibrosis quística, dada la importancia de realizar un diagnóstico temprano, tanto en los perfiles o en los genotipos de bajo riesgo como en los de alto riesgo. ¿Cuáles son los nuevos desafíos? Ya como para terminar, entonces aumentar la conciencia sobre el espectro de la fibrosis quística, no quedarnos con la fibrosis quística típica o clásica, sino también ir entendiendo que hay esa fibrosis quística típica de diagnóstico tardío en el adulto, en el paciente que tiene infecciones respiratorias recurrentes. Es importante también buscarlo pues, en esos genotipos de bajo riesgo. Otro, aumentar esa formación de todas las especialidades médicas, no solamente quedarnos en el paciente de infecciones respiratorias recurrentes, sino también ver que el paciente con pancreatitis crónica, el paciente con pancreatitis aguda recurrente también pueden ser parte de ese espectro de bajo riesgo que se nos pueda estar pasando. Entonces el texto decía aquellos pacientes que estén consultando porque no han logrado ese hijo deseado, entonces una azoospermia, prenda las luces, busque otros síntomas y su paciente puede tener un genotipo de bajo riesgo para una fibrosis quística. ¿Qué otra cosa importante? Las complicaciones secundarias a las terapias moduladoras. Ya mencionado, hay un espectro de manifestaciones clínicas, pero también aquí quiero llamar la atención y es que al mejorar las condiciones y la calidad de vida del paciente, ya hemos visto que han llegado a una supervivencia, a una expectativa de vida más alta. Entonces son pacientes que van a tener mayor riesgo cardiovascular porque se ha visto que se recupera ese índice de masa corporal previo por una malnutrición. Son pacientes que empiezan a ganar sobrepeso, son pacientes que podemos encontrar con mayor riesgo cardiovascular. Entonces, ir identificando ese perfil de riesgo cardiovascular en este grupo de pacientes, pues aún nos falta. Aquí, y los no elegibles también es un nuevo desafío, lo puse porque todo hace énfasis, o todas las terapias moduladoras hacen claro que se debe identificar el gen, pero también se sabe que no todos los genes están codificados para ese tipo de terapia. Entonces, ¿qué va a pasar con aquellos pacientes que sabemos que tiene todo el perfil del espectro, una fibrosis quística, pero que las terapias, toda la terapia moduladora todavía no está codificada para ese tipo de gen? Entonces, queda como en el tintero todavía esas modificaciones o esas alteraciones genómicas que no han sido codificadas, a ver si sirve la terapia o no. Y lo otro es para interrogar el tamizaje en todos los recién nacidos. La guía nos lo dice, la guía de práctica clínica del 2014 nos dice, todos los niños deben ser tamizados para hipotiroidismo, para fibrosis quística. Sin embargo, pues también se deben tener en cuenta si se tienen los recursos y la disponibilidad en el medio, cosa que todavía nosotros no tenemos. Entonces queda pues ahí como a quiénes vamos a realizar o cuándo vamos a tener ese acceso a hacer tamizaje de fibrosis quística en el recién nacido. Esa era todo. Muchísimas gracias. Doctora Juliana, muchísimas gracias por la presentación, muy completa. Quiero resaltar en esta presentación la importancia de los ensayos clínicos con fines de registro para lograr mejorar diagnóstico, tratamiento y control de muchas patologías. En la evolución que usted nos hace en la presentación, nos demuestra cómo inicialmente eran manejados estos pacientes con fibrosis quística y cómo han llegado a la terapia inmunomoduladora. Tengo una pregunta para usted y también para el doctor Harold. Es, en este momento que estamos viviendo con nuestro actual sistema de salud, donde las enfermedades de alto costo vienen siendo desatendidas, ¿qué tanto hemos tenido dificultad en el manejo de estos pacientes con fibrosis quística? Es decir, hemos tenido la posibilidad de las EPS que los acompañen con el tratamiento completo y con el diagnóstico temprano, o hemos tenido barreras para este proceso.
Bueno, no sé si el doctor Harold esté por ahí. No- Hola, sí, 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 soy yo. Yo sé que tú no tienes mucha experticia en eso, entonces voy a, voy a hablar yo. Buenos días para todos, doctora Dora, muchas gracias por la pregunta. También reiterar como las felicitaciones para Juliana, que hizo una revisión muy detallada y muy buena de lo que es fibrosis quística, que digamos que los adultos apenas nos estamos familiarizando porque hasta hace algún tiempo era una enfermedad muy de pediatras y no, eran muy pocos los que alcanzaban edad adulta, pero ya con todo este advenimiento de nuevas tecnologías y un mejor entendimiento de los mecanismos genotípicos, endotípicos y fenotípicos de la enfermedad, pues cada vez vemos más adultos con fibrosis quística. Puntualmente con la pregunta que hace la doctora, pues sí tenemos muchas dificultades. Digamos que en el tratamiento básico de la solución hipertónica, la alfa-dornasa, las enzimas pancreáticas, se dificulta porque es un tratamiento costoso y cuando los derivamos a estos programas específicos para las terapias avanzadas, no llega casi nadie. Yo diría que el 10% de los pacientes tienen fibrosis quística y con comprobación genética de las mutaciones específicas, muy pocos alcanzan a ser tributarios de esta terapia. Además, porque no está ampliamente distribuida y está restringida a ciertos centros. Pablo Tobón en Medellín, la neumológica en Bogotá y tal vez en Cali, Valle Lili, no lo tengo tan claro. Pero entonces, muy pocos centros. También es cierto que la población no es mucha, pero pues los que tenemos en nuestra ciudad, ninguno de ellos ha alcanzado el beneficio. Hay uno en particular que ya lo envié, están pendientes a ver si le inician o no. También es cierto que es una terapia muy costosa. Y lo que decía la doctora de como estamos en el sistema actualmente, pues se dificulta aún más que podrían acceder a este tipo de terapias. No veo manos levantadas. No sé, doctor Harold y doctora Juliana. Ya vi que la recomendación final, que me parece muy importante, es pensar tempranamente en estos pacientes. Pero la otra opción es la búsqueda, digamos, de familias. Se ha pensado un poco en analizar esos patrones genéticos, aunque es una enfermedad de poca prevalencia, pues el diagnóstico y tratamiento temprano les va a ayudar mucho. Entonces, todo paciente con infertilidad, todo paciente con historia, eh, como nos mencionaban, de pancreatitis aguda o crónica, debemos pensar en esta patología. Pero ¿qué otra cosa fuera del screening que se podría hacer, pero que por costo no se hace? Sería importante mencionar que quede como conclusión final para esta actividad de hoy. Yo creo que también el mensaje hay que transmitirse a los pediatras, porque finalmente ellos son los que tienen el primer contacto con este grupo de pacientes. ¿Qué vemos en la práctica cuando llegan a edad adulta? Que tienen diagnósticos errados de enfermedades respiratorias crónicas como asma. Entonces, el paciente asmático cada vez más anteriormente teníamos la percepción de que el diagnóstico era clínico y espirométrico, pero ya cada vez más vemos que hay otros rasgos fisiopatológicos que debemos tener en cuenta y en ello es muy importante hacer una tomografía del pulmón. Y en ese escenario ver el diagnóstico diferencial, digamos, el que tiene bronquiectasia, eso no es un hallazgo de asma o ni otra enfermedad respiratoria, esos pacientes hay que tamizarlos, porque de acuerdo con usted no es viable que tamicemos a todo el mundo por la baja prevalencia de la enfermedad, pero desde la infante tratar de hacer una evaluación más estricta desde la imagen. La imagen nos da mucha información y nos ayuda a ampliar el diagnóstico diferencial. Ya en la adulta, los pacientes que tienen bronquiectasias, esos hay que tamizarlos sí o sí para fibrosis quística, independientemente de las características morfológicas de las bronquiectasias. Y si bien es cierto, los test genéticos son caros y los hacen muy poco,
Una odontoforesis es fácil, reproducible y nos da un perfil bueno, digamos, para el diagnóstico diferencial. Yo creo que por ahí podría ir encaminada una tomografía y ontoforesis al menos, y ya grupos específicos los mandamos a genética a hacer los estudios genéticos puntuales. No sé si Juliana tiene alguna otra observación. No, doctor, en realidad esos son como los puntos de riesgo. Ah, bueno, en aquellos pacientes que tenían como el antecedente familiar del hermano con fibrosis quística, también sugieren hacerle pues el tamizaje de fibrosis quística, pero no, no más. Ok. Bueno, muchísimas gracias a todos. Que tengan una semana feliz y hasta pronto. Muchas gracias. Muchas gracias, Gracias, doctor Harold y doctora Juliana. Muy bien. gracias, hasta luego. Gracias.